Imaginemos la siguiente escena. Un aula con unos 20 niños de apenas 4 años. La energía está, bueno, al límite absoluto. Madre mía, me lo puedo imaginar perfectamente. Un caos. Totalmente. El ruido es ensordecedor y de repente un niño muerde a otro por un juguete. Así, sin más. Ya. Y claro, el instinto más primario y visceral de cualquier adulto en esa situación pide a gritos intervenir con dureza. Alzar la voz, imponer un castigo severo, establecer quién manda y... Es lo que nos sale de dentro, claro. Exacto. Sin embargo, resulta que la ciencia del comportamiento nos advierte de algo terrible. Reaccionar de esa manera, dejándose llevar por la ira, literalmente apaga la corteza prefrontal del cerebro de ese niño, Eso es. bloqueando cualquier capacidad de aprendizaje lógico en ese momento. Y el problema, fíjate, es que no se queda solo en el aula de educación infantil. Ya. Una dinámica de reacción instintiva y autoritaria frente al conflicto se repite constantemente. En las oficinas, en las relaciones de pareja, en la convivencia diaria. Efectivamente. La forma en la que abordamos una rabieta por un simple bloque de madera tiene las mismas raíces psicológicas que la forma en la que, no sé, un directivo gestiona a un empleado que cometió un error grave. O sea que el mecanismo base es idéntico. Pues hoy vamos a sumergirnos precisamente en las profundidades de esa psicología. ¡Qué bien! Tenemos sobre la mesa una investigación académica muy exhaustiva, titulada La disciplina positiva en la adquisición de normas de convivencia social en niños de 4 a 5 años. Un trabajo súper interesante, la verdad. Muy riguroso, sí. Es de las autoras Alison Arias Pazmiño y Stephanie Burgos Taipe, publicado por Ingenius Académico. Y bueno, nuestra misión en este análisis a fondo es extraer los mecanismos reales que nos permiten guiar el comportamiento humano. Eso es fundamental. Sí, equilibrando dos fuerzas que la sociedad nos ha hecho creer que son el agua y el aceite, la amabilidad y la firmeza. Y para empezar, creo que hay que derribar un mito gigantesco sobre la propia palabra disciplina. Hombre, claro. Siempre evoca castigos militares y cosas así. Exacto. Pero su origen latino significa literalmente enseñar o impartir conocimientos. Claro, es un cambio de paradigma total. O sea, la disciplina no trata de domar, trata de educar. Durante gran parte del siglo XX, el enfoque que imperaba asumía que las personas eran simples pizarras en blanco. Ah, el famoso conductismo clásico. Eso es. Pavlov, Skinner, se creía firmemente que cualquier comportamiento indeseado se podía eliminar a base de transacciones puras y duras. Ya, si haces esto bien, premio. Exacto. Y si haces esto mal, recibes un castigo doloroso. Todo operaba desde el exterior, ignorando por completo la maquinaria interna de la mente. Tratar a los seres humanos como máquinas expendedoras, prácticamente. Totalmente. Pero claro, este texto nos lleva por un camino mucho más profundo. Se basa en la teoría de la psicología individual de Alfred Adler, y nos dice que todo comportamiento humano, por irracional o molesto que nos parezca desde fuera, persigue un objetivo clarísimo. La necesidad de pertenencia social y la búsqueda de significado. Eso es. De forma brillante fue su discípulo, Rudolf Dreikurs. Él identificó que cuando una persona no siente que pertenece o que importa en un grupo, su subconsciente recurre a 4 tácticas disruptivas, 4 objetivos equivocados del mal comportamiento. ¿Cuáles son exactamente? Pues llamar la atención de forma negativa, buscar poder y control, ejecutar una venganza o, la última, rendirse y demostrar una incapacidad absoluta. Vale, vamos a desgranar esto porque la metáfora que usa el texto me parece crucial. El mal comportamiento, ya sea el mordisco del niño o un compañero de trabajo que boicotea un proyecto a propósito, es exactamente igual que la luz roja de advertencia en el salpicadero de un coche. Me encanta esa analogía. Es que es tal cual. Si esa luz se enciende, la solución no es coger un martillo y romper la bombilla del salpicadero, Claro, no solucionas nada. que sería el equivalente exacto a aplicar un castigo tradicional, ¿verdad? Hay que levantar el capó para ver cuál de esas 4 necesidades subconscientes está fallando. Lo fascinante aquí es cómo esta teoría propone solucionar esa avería debajo del capó. A ver, O sea, si descartamos el castigo tradicional porque solo rompe la bombilla y, bueno, genera más rebeldía, la alternativa que plantean las fuentes es el uso de lo que llaman consecuencias naturales y lógicas. vale. El objetivo es que el individuo experimente el resultado real de sus acciones, pero sin añadirle un sufrimiento arbitrario que viene impuesto por la ira de una figura de autoridad. Ya, pero necesito que bajemos esto a la tierra.
Vale. Porque la línea entre un castigo y una consecuencia lógica a veces parece un simple juego de palabras para quienes nos escuchan. Pongamos un ejemplo concreto. Un niño está tirando piezas de madera por los aires poniendo en peligro a los demás. El instinto tradicional diría: Te vas castigado al rincón mirando a la pared por portarte mal. claro, lo típico. ¿Cómo se aplica la consecuencia lógica en este escenario? Pues la diferencia radica en la relación directa con la falta y en el respeto mutuo. El castigo tradicional, como lo de mirar a la pared, no tiene nada que ver con los blocos de madera. Cierto. Es simplemente una imposición de poder que humilla. Una consecuencia lógica, aplicada con calma, sería decir algo como: los bloques son para construir en el suelo. Como los estás tirando y es peligroso, los bloques se guardan hasta mañana. O sea, se retira el objeto, no a la persona. Exacto. La lección que extrae el cerebro no es «el adulto es malo y me hace sufrir», sino «mis acciones con este objeto tienen un límite físico y de seguridad». Así se enseña la responsabilidad sobre el entorno. Entiendo el mecanismo, pero claro, me surge una duda razonable, y es algo que muchos críticos de estos métodos suelen plantear a menudo. Dime. Si eliminamos la dureza tradicional y el miedo al castigo, ¿no corremos el riesgo de crear a una generación entera, digamos, entre algodones? Esa es la gran pregunta. Es decir, personas que no toleran la frustración y que creen que pueden hacer lo que les dé la gana porque todo se va a resolver con palabritas amables. ¿No es eso simple permisividad? Bueno, ese es exactamente el abismo en el que caen muchas personas al intentar aplicar esto mal. Y por eso, el modelo moderno que estructuraron investigadoras como Jane Nelson y Lynn Lott en el 88 introduce una premisa que es innegociable. ¿Cuál es? La disciplina debe ser amable y firme al mismo tiempo. Es un binomio absolutamente indivisible. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque, en la teoría, firmeza amable suena fenomenal para ponerlo de título en un libro. Ya, suena precioso. Pero en la práctica, bajo presión, el cerebro humano tiende a polarizarse. O somos puro amor sin límites o somos sargentos de hierro. ¿Cómo logramos que coexistan ambas cosas? Si conectamos esto con el panorama general de la psicología, resulta muy útil observar los 4 estilos de crianza que define la Asociación Americana de Psicología. Vale. Primero tenemos el estilo autoritario. Reglas estrictas, cero diálogo, puro castigo. Esto genera miedo y una obediencia súper frágil que se rompe en cuanto desaparece la vigilancia. El clásico dictador, vaya. Exacto. Luego está el extremo opuesto, el permisivo. Mucho cariño, mucha amabilidad, pero una absoluta ausencia de límites. Esto es lo que tú mencionabas antes. Claro, lo de criar entre algodones. Eso es. Genera individuos impulsivos con un autocontrol casi nulo porque nunca han experimentado la contención de una regla firme. Después estaría el estilo pasivo o negligente. Donde el adulto ni está ni se le espera, supongo. Tal cual, una indiferencia total que deja unas secuelas graves de baja autoestima. Y por último, el modelo que buscan estas fuentes. El estilo con autoridad o democrático. Que entiendo que es el punto de equilibrio donde habitan esas consecuencias lógicas de las que hablábamos. O sea, hay reglas inquebrantables, pero se sostienen sobre el razonamiento y el apoyo emocional, no sobre el miedo ciego. Exactamente. Y el texto aporta un matiz muy profundo sobre esto. Demuestra que la elección de este estilo no es casual, sino que depende de las propias creencias de los adultos. ¿Ah, sí? Sí. Quienes conciben el aprendizaje como un proceso complejo y evolutivo tienden a adoptar de forma natural el estilo democrático, porque entienden que la persona que tienen delante no es un autómata, sino un ser racional que necesita interiorizar el porqué de las normas. Claro, para desarrollar una autonomía de verdad, se confía plenamente en el proceso intelectual del individuo. Eso es. Ahora bien, la cosa es que para poder explicar ese porqué, para razonar en lugar de gritar, ambas partes necesitan hablar un mismo idioma. Y cualquiera que haya presenciado una rabieta monumental sabe que la lógica desaparece por completo cuando el cerebro está inundado de estrés. Se esfuma. Totalmente. Aquí es donde el texto introduce el enfoque humanista de Maslow y Rogers, que pone un peso enorme en la alfabetización emocional. Totalmente. Para el humanismo, el ser humano es inherentemente bueno, pero necesita, condiciones propicias para poder aprender o autorregularse. O sea, si un niño tiene hambre o está angustiado, no va a aprender nada. Claro, la pirámide de Maslow de toda la vida. Efectivamente. Y el libro insiste en que no basta con calmar el entorno. Hay que dotar a los niños, desde los primeros años, de un vocabulario emocional muy preciso. Hay que enseñarles a poner nombre a lo que sienten. Alegría, tristeza, miedo, enojo.
Claro. Y el mecanismo neurológico detrás de esto es fascinante. Cuando una persona, de la edad que sea, logra verbalizar «siento una rabia inmensa», el procesamiento de esa información se traslada. Pasa de la amígdala a la corteza prefrontal. Exacto. Se va de la amígdala, que es el centro del pánico y la reacción animal pura, hacia la corteza prefrontal, donde habita la lógica. Decir la emoción en voz alta es, literalmente, encender la luz en una habitación que estaba a oscuras. Qué buena forma de verlo. Y aquí es donde la reacción del adulto, de la figura de autoridad, marca la diferencia entre el éxito y el desastre absoluto. Ya. Los datos citados en la investigación muestran que cuando el adulto reacciona ante un desafío con una intensidad emocional excesiva, con gritos o mucha dureza, el nivel de angustia del niño se dispara. Le echa leña al fuego, totalmente. El problema original no se resuelve y encima el sistema nervioso del niño se colapsa y esto deja secuelas en su capacidad futura para calmarse a sí mismo. Pero seamos francos, estamos pidiendo un nivel de evolución espiritual altísimo. Ya te digo. Le exigimos a un niño de 4 años que respire profundo y use sus palabras para expresar que está frustrado por un juguete, cuando a diario vemos a adultos hechos y derechos en medio de un atasco de tráfico que son incapaces de hacer lo mismo. Hombre, claro, golpean el volante, insultan. Pierden los papeles por completo. Sí, sí. La disciplina positiva nos exige, irónicamente, una inmensa autodisciplina emocional al adulto. Yo diría que el adulto tiene que funcionar como un termostato, no como un termómetro. Me gusta mucho esa distinción, es vital. Temperatura de la habitación. Si el niño entra en ebullición y se pone a 100 grados, el adulto termómetro reacciona poniéndose a 100 grados y empieza a gritar también. Contagio puro. Eso es. Pero un termostato tiene un objetivo prefijado. Si la habitación se calienta demasiado, el termostato detecta el calor y activa activamente el aire frío para devolver el ambiente a su estado de equilibrio. Esto plantea una pregunta importante. Si actuamos como termostatos, ¿cómo validamos esos sentimientos tan intensos e hirvientes sin dar la impresión de que estamos permitiendo o justificando el mal comportamiento? Claro, el límite. Porque la frustración es muy válida, pero agredir a otro no lo es en absoluto. El texto rescata aquí una herramienta muy conocida por todos, el famoso tiempo fuera o rincón de pensar. Polémico. Sí, pero le da un giro de 180 grados desde esta perspectiva humanista. Porque tradicionalmente el tiempo fuera ha sido, una celda de aislamiento. En plan, vete al pasillo hasta que te sepas comportar. Exactamente. Y usado así es un castigo humillante que rompe todo el sentido de pertenencia del que hablábamos. Pero el enfoque humanista lo transforma en un recurso de autorregulación preacordado. Vale. No es un destierro impuesto por la ira del adulto, es un espacio seguro. Se le enseña al niño que, cuando sienta que va a estallar, puede acudir a ese espacio, incluso acompañado por el adulto si necesita contención, para calmar su sistema nervioso. O sea, el objetivo no es que sufra por lo que ha hecho. Para nada. Es darle las condiciones fisiológicas necesarias para que su cerebro vuelva a un estado donde pueda, digamos, reflexionar y dialogar. La intención detrás de la mecánica lo cambia absolutamente todo. Fíjate. Ahora, pasar de la teoría de un entorno controlado a la realidad caótica de un martes por la mañana con 20 alumnos requiere tácticas concretas. Ya, la práctica es otra historia. Las fuentes analizan modelos prácticos que hacen que este ambiente predecible sea posible en el aula. Mencionan los trabajos de la disciplina asertiva de Lee y Marlene Kanter o el de Frederick Jones. ¿Cómo se ve esto físicamente en un aula o, no sé, en el salón de una casa? Pues se ve como un entorno de extrema previsibilidad y muchísima presencia. Estos modelos rechazan la hostilidad por completo, pero exigen una estructuración impecable. A ver. Frederick Jones, por ejemplo, destaca el mecanismo de la supervisión visual activa. No se trata de estar vigilando en plan policía esperando el error para castigar. Ya, pillándoles. Eso es, se trata de usar la presencia física y el contacto visual de forma constante. El adulto se mueve estratégicamente por el espacio. Si detecta que la tensión sube en un rincón, se acerca físicamente antes de que estalle el conflicto. Prevención. Exacto. Ofrece apoyo y recuerda las reglas mediante el lenguaje corporal, sin necesidad de interrumpir a gritos a toda la clase. Hay expectativas claras y se reconoce en positivo cuando las cosas se hacen bien, en tiempo real. Es como construir unas barreras de contención invisibles pero muy muy sólidas, donde todos saben dónde están los límites. Y bueno, no es solo teoría de libros, ¿eh? Todo esto se puso a prueba empíricamente en el estudio de caso principal de esta investigación. Sí, en Ecuador. Exactamente.
llevado a cabo en el Centro de Educación Inicial Abuelita Pepa, en Guayaquil. Así es. Y los datos cuantitativos extraídos de las encuestas allí revelaron algo brutal. Más del 90% de los docentes y familias coincidieron en algo fundamental. ¿El qué? Que cuando la disciplina positiva se aplica correctamente, con esa mezcla que decíamos de firmeza y amabilidad, las relaciones interpersonales mejoran drásticamente. Y además, el aprendizaje se acelera un montón porque sencillamente desaparece el miedo crónico. Pero fíjate, el propio estudio detectó una fisura sistémica gigantesca en todo esto. La falta de alineación entre la escuela y el hogar. Uf, ese es el talón de Aquiles de siempre. Totalmente. Había un consenso absoluto sobre la necesidad urgente de crear una guía para padres estructurada, porque, a ver, el colegio puede estar funcionando como un reloj suizo, actuando como un termostato perfecto, pero si al llegar a casa el niño se encuentra con un entorno regido por el autoritarismo, los gritos o por la negligencia total, pues todo el esfuerzo neurológico se diluye. Se pierde. Ese es el principio de la coherencia en las expectativas y es el pilar de un clima psicológico verdaderamente seguro. El cerebro humano, sobre todo cuando está en pleno desarrollo, necesita previsibilidad para no vivir en un estado de alerta constante. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra audiencia? Significa que la coherencia es el pegamento que mantiene unida la cordura. Tal cual. Si las reglas fluctúan de forma caprichosa, el sistema entero se hunde. Imaginemos que un niño hace una travesura un lunes, y el adulto, como está de buen humor, pues se ríe y le ríe la gracia. Claro. Pero llega el martes, el adulto viene estresadísimo del trabajo, el niño repite la misma travesura, buscando esa conexión del día anterior, y de repente recibe un grito desproporcionado. Un cortocircuito. El mensaje es totalmente contradictorio. La conclusión lógica de esa mente será seguir empujando y rompiendo los límites sin cesar, simplemente porque necesita averiguar dónde demonios están las paredes reales de su entorno. Es que la inconsistencia genera muchísima ansiedad. Para construir ese clima positivo, del que hablan las fuentes, se requieren relaciones muy estables, altas expectativas acompañadas de apoyo genuino y una retroalimentación que sea puramente descriptiva. O sea, en lugar de emitir juicios de valor. Exacto. En lugar de decir eres una mala persona o eres un desastre, se describe el impacto del acto. Esa acción es inaceptable porque ha dañado a un compañero. Se separa la valía intrínseca de la persona del comportamiento puntual que, bueno, debe corregirse. Ha sido un viaje denso, ¿eh? Pero creo que hemos logrado destilar la esencia de estos textos maravillosamente. Si hay algo que debe quedar claro hoy, para quienes nos escuchan, es que la disciplina positiva no es, bajo ningún concepto, cruzarse de brazos y dejar que reine el caos con una sonrisa condescendiente. ¿Qué va? Para nada. Al contrario, es un trabajo tremendamente activo. Exige una conexión constante. Exige establecer límites físicos y lógicos con una claridad meridiana. Exige respeto mutuo inquebrantable y, por encima de todo, exige que la figura de autoridad sea capaz de modelar con su propio comportamiento la regulación emocional que espera de los demás. Sí, y conviene recordar a quienes nos oyen que estos principios no caducan cuando cumplimos 6 años. Claro. Aunque el estudio se centre en la educación infantil, la necesidad humana de pertenencia, esa búsqueda de significado y el rechazo frontal a la humillación pública son constantes universales. Desde luego. O sea, las mismas dinámicas que rigen el éxito de un aula infantil determinan la salud de la cultura corporativa en una empresa gigante o la confianza en el seno de una pareja o una familia. Al final del día todos reaccionamos a la defensiva cuando nos sentimos desconectados o atacados, tengamos 4 o 40 años. Pero bueno, para cerrar este análisis a fondo, hay una reflexión oculta en las fuentes que apenas hemos rozado y que, fíjate, le da la vuelta a todo el tablero. Cuéntame. Solemos hablar del liderazgo, la educación y la crianza como un flujo estrictamente unidireccional. Asumimos que es el adulto quien moldea al niño o el jefe quien moldea al empleado. Sin embargo, los textos apuntan a la naturaleza profundamente bidireccional de estas relaciones. Ah, sí, es un mecanismo psicológico inquietante, pero increíblemente real. Las investigaciones señalan que el temperamento innato del individuo que está siendo guiado altera, a su vez, a quien lo guía. Es fuerte esto.
Mucho. O sea, si un cuidador se enfrenta diariamente a un niño con un temperamento por naturaleza muy irritable, muy demandante o muy resistente al consuelo, el estrés crónico que eso genera impacta directamente en la personalidad del propio adulto. Lo va desgastando. Claro, con el tiempo, ese desgaste continuado puede volver al adulto de forma subconsciente más punitivo, menos tolerante y mucho más autoritario, traicionando incluso sus propias creencias teóricas sobre lo que es la amabilidad y el respeto. Y eso nos deja con una pregunta final que merece la pena masticar con calma. Cuando creemos que estamos aplicando un estilo de liderazgo firme, una técnica de educación o una filosofía de disciplina por elección propia y racional, ¿hasta qué punto es realmente una decisión libre? ¿Y hasta qué punto es en realidad una reacción subconsciente, esculpida a fuego lento por el temperamento de la persona que tenemos enfrente? Totalmente. Empezamos analizando cómo el adulto no debía domar ni golpear el mármol para darle forma al individuo. Pero resulta que, en el roce diario de intentar moldear a otros, nosotros también estamos siendo tallados.